Despiadada, ambiciosa, perfeccionista, oportunista y hasta nazi. Todo esto y mucho más es lo que se dice actualmente de uno de los íconos de moda y estilo más importantes de todos los tiempos. Pero ¿quién fue realmente Coco Chanel? ¿Fue realmente tan cruel y despiadada como todo el mundo dice? Y de haber sido así, ¿qué la condujo a ser y actuar de esa manera? ¿O simplemente fue víctima de la tragedia, del dolor, de la soledad y de un sistema discriminativo manipulado y dirigido por los hombres? En este video vamos a indagar de manera profunda en la vida y en la historia de este personaje tan controversial, tan polémico y contradictorio. Vamos a conocer ese lado oscuro de Coco Chanel que muy pocas personas conocen. Así que sin más dilación, comencemos. Gabrielle Bonheur Chanel nació el 18 de agosto de 1883 en una muy pequeña región de Francia llamada Saumur. Su padre fue un comerciante ambulante, el cual se trasladaba de ciudad en ciudad, de feria en feria, tratando de vender ropa interior, guardapolvos, delantales y demás artículos de temporada. Siempre acompañado de su esposa, la madre de Chanel y sus 5 hijos. Eran tiempos verdaderamente duros y la familia de Chanel nunca gozó de ningún prestigio ni de ninguna comodidad económica. Estos provenían ya de un linaje de campesinos. Aquí ya empezamos a ver cómo la vida de Chanel y la de sus hermanos se veía condicionada a la inestabilidad, a la carencia, a la falta de un hogar. Algo tan importante para que un niño pueda desarrollarse en plenitud, en seguridad y confianza. Y con tan solo 12 años, su madre muere de tuberculosis. Y por si fuera poco, su padre, sumergido en el alcohol y en la depresión, decide que no podrá hacerse cargo de sus hijos, dejando a los 2 chicos, Lucien y Pierre, en manos de granjeros como ayudantes, mientras que a las jóvenes Julie, Gabrielle y Antoinette fueron enviadas a un orfanato. Y es aquí el lugar donde éstas permanecerían hasta casi sus 18 años. Y también es el lugar donde Chanel tendrá contacto por primera vez con la costura, el diseño, y este sería el mítico lugar donde Chanel se inspiraría con el color blanco y negro de los uniformes de las monjas para hacerlo parte de ella y próximamente de su imperio. Cabe destacar que durante todo este tiempo Chanel nunca más volvió a ver ni a saber de su padre, lo que ocasionó en ella una constante búsqueda de respuestas, una respuesta a por qué las abandonó a ellas y a sus hermanos, por qué su familia paterna no pudo hacerse cargo de ellos, por qué nunca regresó a verlas nuevamente. Esto marcó profundamente a Chanel y en su interior tomaba todo este rencor y todo este odio, por así decirlo, para convertirlo en determinación. Una determinación que la llevaría a borrar absolutamente todo de su pasado. Una vez ya casi cumplidos sus 18 años, esta es trasladada de un orfanato a una escuela de señoritas, donde se le empezaría a formar para ser una buena esposa y una buena ama de casa, con actividades domésticas. Sin embargo, Chanel no veía futuro en estas clases. Ella sabía internamente que no sería la esposa de nadie. Ella siempre pensó que nadie pertenecía a nadie. Una vez finalizada su estadía en esta escuela de señorita, se traslada y se muda hacia la ciudad de Moulins, donde empezaría a trabajar como costurera y también empezaría a probar suerte en el mundo del espectáculo, ya que esto era algo que le llamaba muchísimo la atención. Y es aquí donde recibe el apodo de Coco Chanel. Coco debido a su canción más famosa, que era la que más repetía, que se apodaba Kika Vu Coco. Kika, Kika, vu Coco, 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 Kika, Kika, vu Coco, Coco. Y sorprendentemente a las personas le gustaba.
Y es aquí donde conocería a su primer amante, una persona que cambiaría totalmente su vida, Etienne Balsan, y con el apoyo de su amante, esta decide dejar el mundo del espectáculo para comenzar con el diseño de sombreros, siempre siguiendo una línea como mucho más minimalista, mucho más simple, ya que Chanel totalmente detestaba las modas de época, con los sombreros llenos totalmente de frutas, flores, los vestidos todos encorsetados y súper incómodos. Chanel siempre estuvo en contra de esto y lo atribuyo principalmente a su alma, a su sentir de libertad. Quería ser una mujer libre y todos estos ornamentos y vestimentas no le permitían ser libre. Pero no fue hasta el año 1909 cuando ésta conoce al verdadero y único amor de su vida, Arthur Capel, que por cierto era amigo de Etienne Balsan. Este era un millonario aristócrata inglés, el cual se enamoraría perdidamente de la actitud visionera, independiente y muy ambiciosa de Chanel. Pasa el tiempo y Chanel se afianzaría y se apoyaría en Capel para iniciar su primera boutique de moda. Este la ayudó aportando el capital necesario para financiar su primer proyecto. Y cabe destacar que esta sí devolvió el capital a Capel años después con una frase muy profunda y muy bonita, en donde ella le decía: "Sabré que te quiero cuando ya no te necesite", haciendo referencia a que ya no necesitaba su dinero porque realmente era independiente, pero seguía amándolo. Muchas biografías retratan a Chanel como una mujer totalmente oportunista e interesada, que sacaba el mayor provecho de su entorno. A lo que realmente me pregunto, ¿es esto oportunismo o inteligencia? Y para poder entender tenemos que ponernos en contexto. Chanel creció sin nada y sabía lo duro que podía ser la vida si no se tenía dinero, contactos e influencia. Sabía que para poder tener y ser lo que ella deseaba, tenía que aprender a relacionarse. Estamos hablando del año 1910, donde el clasismo, el elitismo y el menosprecio hacia la mujer era prácticamente la norma. No existían mujeres empresarias, los bancos no otorgaban préstamos a las mujeres. Lo más que se podría esperar de la mujer en ese momento era que se dedicara a las tareas domésticas. Las probabilidades de que una mujer pudiera tener éxito en los negocios era totalmente inexistente. Pero Chanel supo sacarle el mayor partido a cada oportunidad, a cada experiencia de vida y por supuesto a cada amante, y vaya que tuvo. ¿Estuvo bien esto? Pues a criterio de cada quien queda. Personalmente no la juzgo. Su condición y su origen no le aportaban gran ventaja, así que esta tuvo que jugar muy bien las pocas cartas que tenía para poder salir adelante. En el año 1913 muere su hermana mayor Julie de tuberculosis, con la cual realmente no tenía una relación muy cercana, pero esta deja huérfano a un pequeño llamado André Pallas. Así que Coco pasaría a hacerse cargo de este pequeño, ya que en su ser ella entendía lo fuerte y lo doloroso que es el abandono y el encontrarte solo en la vida. Con el tiempo, este pequeño se volvería casi un hijo para ella. Quedémonos con esto porque será muy importante más adelante. En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y aunque este acontecimiento no hizo más que impulsar a la Maison Chanel, realmente fueron tiempos muy duros. Crisis económica, problemas políticos, sociales, falta de materia prima para producir sus nuevos trajes. Y así transcurren 4 duros y largos años, donde ésta solo podía ver a su amado esporádicamente cuando éste tenía un permiso para poder viajar de Inglaterra a París. También cabe destacar que Chanel estuvo embarazada de Capel. Sin embargo, esta sufrió de una hemorragia interna que causó la pérdida del bebé, afectándola de forma permanente, ya que ésta quedaría estéril. A pesar de todo esto, Chanel siguió adelante con su vida, aceptando aquellos términos de esa relación. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que en el año 1919 recibe una llamada que cambiaría totalmente su vida.
Su amado Capel había muerto en un accidente de coche. La única persona que había amado y que había estado realmente para ella ya no estaba. Esto marcó un antes y un después en la vida de Chanel. Y sin esperar que las aguas se calmaran, en el año 1920 recibe la noticia de que su pequeña hermana Antoinette, la cual apreciaba muchísimo porque ella la ayudó en los inicios de la tienda, había muerto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un viaje que había hecho para acompañar a su esposo. Aquí Chanel vuelve a sentir cómo el mundo y la vida la vuelve a dejar sola. Detrás de todo ese lujo, del esplendor, de todo el éxito que estaba teniendo, vemos cómo la tragedia y el dolor seguía acechando, y es aquí donde empieza a surgir una nueva Chanel, cada vez más resentida, insensible y rota. Sentía cómo la vida cada vez arrebataba de su lado cualquier motivo para sonreír y ser feliz. Debido a todo esto, Chanel decide volcarse y dedicarse totalmente a lo único que la mantenía con vida, la moda y la Maison Chanel, cosechando éxito tras éxito, dando origen al Little Black Dress, el cual usaba como símbolo de luto. También posicionó el cabello corto tipo garçon, que en aquel momento fue una revolución totalmente, ya que la norma era tener el cabello largo. Esta lanza también su mítico y más popular perfume, el número 5, asociándose con los hermanos y empresarios Wertheimer. Quédense con esto porque también será importante más adelante. Esta también se relaciona, tiene nuevos amantes, nuevos amigos, es conocida internacionalmente y el nombre Coco Chanel está en boca de todos. Y ya moviéndonos hacia el año 1939, vemos cómo la desgracia vuelve a acechar a Chanel. Estalla la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más atroces y crueles de todas. Y es aquí donde comenzaría la etapa más controversial y polémica de Chanel. ¿Era Chanel una espía nazi y realmente colaboraba con las tropas alemanas? Es realmente difícil saber lo que verdaderamente pasó durante esos años. Y es que durante este tiempo, Chanel mantuvo una relación con un oficial nazi. Y lo voy a leer porque es realmente un nombre muy difícil. El oficial Hans Gunther von Dinklage, si es que así se pronuncia. Se sabe que esto era una relación por pura conveniencia. Él manipulaba a Chanel y Chanel lo manipulaba a él, siempre con el fin de conseguir beneficios, ya que fue su relación con él lo que le permitió que ésta pudiera quedarse en su departamento en el Ritz, ya que este se había convertido en una sede principal del ejército alemán. Algo importante a destacar es que a Coco no le importaba la política. Lo único que le importaba y en lo que verdaderamente creía era la moda y en su imperio que tanto le había costado construir. También cabe destacar que algunos de sus principales clientes, como los Rothschild, eran judíos, al igual que los hermanos Wertheimer, que eran los socios de Chanel, ya que estos eran los accionistas mayoritarios del perfume número 5. De haber sido antisemita, no hubiese aceptado este tipo de clientes, ni mucho menos hubiese permitido asociarse con estas personas en algo tan importante para ella como la Maison Chanel. Era realmente una mujer muy contradictoria, además de que ésta gravitaba hacia el poder. Donde el poder estuviera, ella estaría. Porque si algo es muy seguro es que ella haría lo que fuese para preservar y proteger su imperio. La propia casa Chanel hoy en día confirma que ella no fue una espía nazi, mientras que otros confirman que sí lo fue, que poseía un nombre que la identificaba, creo que era Westminster. Pero creo que hoy en día sí se llega a concluir de que sí colaboró pasando información de lo que escuchaba y lo que veía, sirviendo como un tipo de intermediario. Pero ¿por qué llegó a hacer esto? ¿Realmente tenía una convicción hacia esta ideología? ¿O simplemente una vez más la usó a su propio beneficio? Se sabe que durante estos tiempos el sobrino de Chanel, ¿se recuerdan ese pequeño niño huérfano?
que ya había crecido y que estaba combatiendo, era parte de la resistencia francesa, había sido encarcelado y se encontraba en un campo de concentración en Alemania. También se dice mucho que ésta se unió a esta ideología para poder recuperar el control total de su empresa y quitarle las acciones mayoritarias a sus socios Wertheimer, que eran judíos, ya que en este momento había una ley de la cual se expropiaba y se quitaban todas las empresas y los negocios que estos tenían. Lo que muchos no saben es que los hermanos Wertheimer habían huido a Nueva York. Estos habían construido una fábrica en Estados Unidos y estaban distribuyendo el Chanel número 5, modificando su fórmula además de otros productos bajo el nombre de Chanel. Por supuesto, todo esto sin su consentimiento, generando una gran riqueza a costa de su nombre. Y otro factor que pudo haber causado que ésta se prestara a colaborar con las tropas alemanas fue el obtener la autorización para continuar con su trabajo como couturier o modista, ya que durante esta época muchísimas casas de moda fueron clausuradas por el ejército alemán. Cualquier diseñador o casa de moda que se opusiera a las nuevas leyes o normas serían instantáneamente desalojados. Al igual que casas de moda como Balenciaga se mantuvieron abiertas y estas vistieron a las amantes y a las esposas de los nazis. Por supuesto, con esto no estoy justificando ninguna de sus acciones que probablemente sí estuvieron mal y no estoy apoyando ningún régimen ni nada por el estilo. Lo confirmo porque sé que por redes sociales la información se puede tergiversar de forma muy fácil. Pero poniéndonos en contexto y en situación de la guerra, ¿qué habrías hecho tú para poder salvar a tu propia familia? Para salvar tu legado, tu imperio. Los conflictos y las guerras hacen surgir los instintos de supervivencia, y Chanel, que ya había crecido sola, pobre y en un orfanato, era una superviviente nata. No iba a permitir que nada ni nadie le arrebatara lo que era de ella. Algo muy curioso es que muchas de las firmas más famosas de hoy en día tuvieron un pasado oscuro y colaboraron con las tropas alemanas en aquella época. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Hugo Boss, que fue la encargada de crear los uniformes de las tropas alemanas. O también que Henry Ford, el dueño de la marca de coches Ford, fue condecorado con mención honorífica o alto rango por el ejército alemán. O que incluso Coca-Cola creó la marca Fanta para distribuirla en territorio nazi. También encontramos que Adidas, que en ese momento se llamaba Geda, utilizó sus fábricas para crear armamentos y fusiles de guerra. Que hasta incluso el artista Salvador Dalí expresaba públicamente su amor por Hitler. Este también compartía sus deseos sexuales retorcidos hacia él, creando obras de arte en honor a Hitler. Pero me parece muy injusto que quizás a Chanel, por ser mujer, se le juzgue de una forma mucho más dura y agresiva. Nuevamente, no trato de justificar a nadie. Con esto solo trato de sacar a la luz ambas caras de la moneda, porque como seres humanos estamos muy predispuestos a crear un juicio de una persona o de una situación sin realmente situarnos en el contexto o al menos tener un argumento sólido. ¿Qué habría hecho yo en ese caso? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías permitido que hubiesen torturado y hasta exterminado a tu padre, tu madre o tu hermano, o en el caso de Chanel, su sobrino? Fue una situación muy complicada y muy delicada que marcó un antes y un después en la historia. Una vez finalizada la guerra, Chanel fue condenada y juzgada como colaboracionista. No obstante, nuevamente a todos sus contactos y a sus beneficios, esta pudo salir libre de cargos y se exilió en Suiza durante 10 años. Pero esto no fue el fin de Chanel, ya que en el año 1954, con 71 años, esta regresa a París para dedicar sus últimos años a lo que más amaba y en lo que realmente creía, la moda. Muchas personas tuvieron recelo con su llegada, querían clausurar la firma
por todo lo que había hecho. No obstante, el talento de Chanel hizo que las personas olvidaran todo esto. Esta siguió creando y realizando productos totalmente innovadores, como la bolsa Chanel 2.55, que fue la primera bolsa con tirantes o con strapless. También dio lugar al famoso traje tweed de Chanel, que hoy en día es un clásico totalmente, al igual que los zapatos slingback o destalonados, que tienen la punta negra y el resto del zapato en color nude o beige. Y muchos artículos más que hoy en día siguen posicionados y que realmente ayudaron a construir este imperio mundial que conocemos como Chanel. Gabrielle Chanel murió el 10 de enero de 1971 en su habitación del Hotel Ritz, dejando un legado y un imperio que considero permanecerá por el resto de nuestros tiempos. Y aquí vemos cómo ni el lujo, ni la riqueza, ni el esplendor pudo llenar el alma rota de Chanel, acechada por desgracias, soledad y tragedias que marcaron toda su vida. Definitivamente, personas como ella solo nacen una vez. Y vamos a cerrar este video con una de sus frases más icónicas, la cual es: si no has nacido con alas, no hagas nada para impedir que éstas crezcan. Bueno, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado este video, esta sección de moda e historia. Si te ha gustado, déjamelo saber con un like, regálame un comentario qué te pareció este video, este relato. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye, hasta la próxima.